vida preciosa que tú, Señor, has edificado, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor, por la sangre de tu Hijo Jesucristo que nos has concedido, Padre. Darnos la oportunidad nuevamente en esta noche de reunirnos en tu nombre para delante de ti, Señor, delante de los ángeles, Padre, delante de nuestros hermanos, estudiar a través de tu palabra, Señor, el mensaje que tienes para nuestras vidas como varones. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de venir a tu casa. Gracias también por las personas, Señor, que están conectándose en este momento, lo harán en los próximos minutos, Señor, para recibir también la enseñanza que tú tienes para cada uno de nosotros. Tú nos has llamado, Señor, como cabeza de hogar, como cabeza de nuestra familia, Señor, y nos has delegado una grande responsabilidad de dar cuenta, Señor, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestra descendencia. Y sabemos, Padre, que esa responsabilidad nos compromete delante de ti, Señor, y delante de nuestra familia, de nuestros hermanos, Señor, a hacer las cosas correctas. Y eso es lo que deseamos, Padre, por lo cual nos reunimos, Señor, en esta ocasión para aprender de ti, de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por habernos distinguido, Señor, con un llamamiento santo, Padre, del cual somos inmerecedores, pero por tu gracia y por los méritos de Jesucristo es que nos concedes, Señor, tener la autoridad, el derecho, el poder de llamarnos tus hijos. Gracias, Padre. Gracias por ese amor, Señor. Sabemos que estamos delante de ti, Padre, y por eso te cantamos con nuestro corazón delante de tu trono. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte, te amo, y decirte, te adoro, y decirte, te amo, y que eres todo para mí. Eres todo para nosotros, Señor. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte, te amo, y decirte, te adoro, y decirte, te amo, y que eres todo para mí. Decirte, te amo, yo te amo, Señor.
invito a que abras tu boca y le digas a tu Señor: te amo, Padre. Te amo con todo el corazón, con todo el alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, Señor. Yo te amo, Jesús, porque tú eres todo para mí, Señor. Oh, sí, Padre. Dile y decirte, te amo. Y decirte, te adoro. Y decirte, te amo. Y que eres todo para mí. Y que eres todo para mí. Y que eres todo para mí. Eres todo para nuestras vidas. Eres el centro, la razón de ser de nuestra existencia, Padre. Y te damos gracias, Señor, por tu presencia en nosotros y en este lugar y en los hogares de las personas que nos acompañan, Señor. A ti sea la gloria. Amén. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar, lo que nos acomodamos aquí. Muy bien. Gracias nuevamente por estar con nosotros en esta noche. Les invito a que abramos nuestra Biblia en Proverbios capítulo 3 y vamos a leer los versículos 11 y 12. Vamos a continuar con la serie que iniciamos 2 sesiones atrás. Esta es la tercera sesión, que lleva por título Ama a tus hijos. Así se llama la serie, Ama a tus hijos. Es una serie que también se está llevando a cabo con las mujeres y hemos visto diferentes temas. El primer tema fue la introducción, lo que es el amor a los hijos. El segundo tema fue la instrucción. Y el tercer tema que vamos a ver en esta ocasión es la corrección y la disciplina. Podemos entonces decir que el tema es amar a tus hijos a través de la corrección y la disciplina. Entonces, Proverbios capítulo 3, y vamos a leer versículos 11 y 12. Dice así la palabra del Señor, Proverbios 3, versículos 11 y 12. Le da la instrucción aquí el Señor a los hijos. Dice: no deseches, hijo mío, la disciplina del Señor, ni te resientas por su reprensión, porque el Señor disciplina al que ama, como el Padre al Hijo a quien quiere. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es perfecta, que tiene, Señor, todo lo que necesitamos saber para ser instruidos, adiestrados, preparados en el conocimiento, para enfrentar, Señor, en esta vida toda circunstancia y situación que venga por delante. Sabemos, Señor, que a través de tu palabra tú nos dejas guía de cómo debemos ser tus hijos, cómo debemos ser los padres, cómo deben ser las mujeres, los hijos. Todos nosotros, Señor, tenemos en tu preciosa palabra, Señor, la instrucción que necesitamos para llevar una vida que a ti te agrada y que cumpla los propósitos por los cuales tú nos has revelado en tu palabra tu voluntad. Te pedimos, bendito Dios, que en esta noche nos concedas alcanzar el conocimiento y el entendimiento que se requiere para poder captar
este mensaje que tienes preparado para nosotros los varones, y que a través de este mismo mensaje, Señor, nuestras vidas sean edificadas, seamos instruidos, corregidos en lo que sea necesario, Señor, para que de esta forma, Padre, evitemos cuando sea posible la disciplina, pero si es necesario, Señor, ejercer sobre nosotros alguna corrección, algún castigo, alguna disciplina por la falta de obediencia a tu palabra, por la omisión también a cumplir con tu palabra, Señor, estamos dispuestos que así suceda, con tal, Padre, de que seamos perfeccionados, nos parezcamos más a tu Hijo, Señor, y aprendamos también a sí mismo a ejercer la disciplina con sabiduría a aquellas personas que has puesto bajo nuestra autoridad, principalmente nuestros hijos. Entonces, Señor, te rogamos que nos instruyas en esta noche por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos permita alcanzar este conocimiento, pero sobre todo, Señor, que tú nos ayudes a ponerla en práctica cuando sea necesario. Te damos la gloria, la honra y la alabanza por esto que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces leímos en Proverbios 3, versículos 11 y 12, no deseches, hijo mío, la disciplina del Señor, ni te resientas por su reprensión, porque el Señor disciplina al que ama, como el Padre al Hijo a quien quiere. Lo que hemos aprendido a través de esta serie hacia los padres y que puede aplicar ciertamente también para las madres y puede aplicar también en algunos aspectos para la vida práctica de todo hijo de Dios, el Señor nos ha enseñado que nosotros como padres tenemos la responsabilidad, no solamente tenemos la autoridad, sino también tenemos la responsabilidad delegada por Dios para instruir a nuestros hijos. ¿Qué vimos? Si se recuerdan la última sesión en cuanto a la instrucción a nuestros hijos, vimos 3 puntos principales en cuanto a qué debemos instruir, en qué debemos enseñar, en qué debemos adiestrar a nuestros hijos, y son 3 puntos principales que aquí lo voy a repetir. Número 1, a amar a Dios por sobre todas las cosas. Lo principal que tú y yo tenemos que enseñar a nuestros hijos es que ellos aprendan a amar a Dios por sobre todas las cosas, por sobre toda persona, por sobre toda cosa, situación, objeto. Nuestros hijos deben ser enseñados a amar a Dios por sobre todo ello. Número 2, en importancia de instrucción, es a distinguir el bien y el mal. Tener ese discernimiento, ese conocimiento para saber lo que es bueno y lo que es malo, para distinguir lo que le agrada al Señor y lo que le desagrada al Señor. Y número 3, vimos a tener un buen comportamiento o una buena conducta, no por temor al castigo, sino principalmente por amor a Dios. Y hay un aspecto entonces, después de la instrucción, que es lo que viene, pues la supervisión de nosotros como padres, es decir, tenemos nosotros que instruir a nuestros hijos en esto que les enseñé, cómo amar a Dios por sobre todas las cosas, distinguir lo bueno de lo que es malo y a practicar lo bueno o a tener un buen comportamiento. Una vez dada la instrucción a nuestros hijos, nos corresponde a nosotros como padres estar supervisando el cumplimiento de nuestros hijos en las instrucciones que les hemos dado. Y por supuesto, si estas instrucciones no son practicadas de forma correcta por nuestros hijos, entonces nos corresponde a nosotros como padres aplicar la disciplina o el castigo que merezca esa falta. Nosotros no podemos disciplinar a nuestros hijos sin antes instruirlos. Nosotros no podemos sancionar a nuestros hijos sin antes ellos tener el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Entonces, la disciplina es una parte importante y esencial como forma de amar a nuestros hijos. Hemos tal vez equivocadamente muchos padres pensado que amar a nuestros hijos es protegerlos, es procurarlos, es darles lo que necesitan, es acompañarlos, es instruirlos, es guiarlos, es abrazarlos, curar sus heridas. Pero una parte importantísima del amor de los padres hacia los hijos es también la disciplina. Pareciera a nuestra forma de pensar cotidiana de la sociedad algo contradictorio
que la disciplina sea una forma de amar, y lo es. Algunos equivocadamente piensan que el castigar a los hijos no es amarlos, y todo lo contrario. La Biblia nos enseña que el castigar a los hijos, obviamente cuando es justo, cuando es razonable el castigo, castigar a nuestros hijos es una forma también de expresarles nuestro amor. Y miren, para reforzar esto que acabo de decir, acompáñenme a Proverbios 13:24 y vean lo que dice la Biblia con respecto al castigo. Ahora, estamos hablando aquí de los padres hacia los hijos, pero si esto lo trasladamos también en el ámbito espiritual, estas verdades que el Señor nos está instruyendo como padres biológicos de nuestros hijos, también aplican en lo espiritual, y nuestro Padre Celestial también aplica estos principios hacia nosotros, sus hijos espirituales. Y miren lo que dice aquí Proverbios 13:24. El que detiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama se esmera en corregirlo. El que detiene el castigo, ¿qué dice? Aborrece a su hijo. Lo considera algo aborrecible, algo despreciable, quien no castiga o disciplina a su hijo. Y el que lo ama, dice, se esmera, se esfuerza en corregirlo. Entonces tú y yo tenemos una forma que al mundo parecería extraña de manifestar nuestro amor hacia nuestros hijos, que es el castigo, la disciplina y la corrección. Y eso es justamente lo que Dios hace con nosotros, porque nos ama, lo leíamos al principio, Dios al que ama corrige, disciplina, castiga al que ama, al que es su hijo. Al que no, entonces es alguien que está siendo aborrecido por no recibir la corrección que merecen sus malas acciones. Entonces, amar a los hijos implica castigarlos, implica disciplinarlos, obviamente cuando esto es justo, cuando bíblicamente es correcto. Y quien no lo hace, quien no disciplina a sus hijos, les está demostrando que no los ama. Una forma de que tú desprecies a tu hijo, a tu hija, es no disciplinándola, no corrigiéndola. Y la Biblia lo dice de una forma todavía más drástica: lo estás aborreciendo. Si tú no disciplinas o castigas los malos actos de tus hijos, en realidad los aborreces, no los amas. Cuando no disciplinamos a nuestros hijos por sus malas conductas, te voy a decir algo: si tú no lo corriges, si yo no corrijo a mis hijos por sus malas conductas, alguien más lo va a disciplinar. Dependiendo, por supuesto, la gravedad del asunto, puede resultar que si tú y yo no corregimos a tiempo a nuestros hijos, ellos entonces podrán ser corregidos o castigados por un juez terrenal si cometen algún delito, o todavía aún más severo, por Dios mismo. Si tú no corriges a tu hijo, si tú no corriges a tu hija, alguien más lo va a castigar. Y si no eres tú, lo va a hacer o las leyes humanas o Dios mismo se va a encargar de corregirlo, porque de Dios nadie se puede burlar. Así es que una corrección no aplicada a tiempo por los padres de familia hacia nuestros hijos va a traer dolor y sufrimiento no solamente a los hijos, sino también a los padres, y a la familia completa va a ser afectada por esta falta de corrección oportuna. Y quiero que veamos un par de ejemplos en la Biblia donde encontraremos padres que no corrigieron a sus hijos oportunamente y vino un castigo, en este caso, de parte de Dios. Porque repito, si tú y yo no los corregimos, alguien más los va a corregir, y eso va a doler mucho más que si lo hiciéramos nosotros. Acompáñame al primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Un caso de todos conocido, que son los hijos del sacerdote Elí.
Estos hijos del sacerdote Elí dice que hacían lo malo ante los ojos del Señor. Ellos pecaban, cometían actos desagradables con las ofrendas que llevaban a la casa del Señor, pecaban con las mujeres que servían ahí en el templo mismo, dice la palabra de Dios. Y mira lo que le dice el Señor a Elí a través del joven Samuel. Recordarás que Samuel fue discípulo de Elí y en sueños el Señor se le apareció a Samuel, le habló en sueños y mira lo que le dice en primer libro de Samuel capítulo 3, versículo 13. Mira lo que le dice Dios a Samuel, un mensaje para Elí. Dice, yo le he declarado a Elí, que juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él conoce. O sea que Elí ya sabía del pecado de sus hijos, ya lo conocía, y dice, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él, es decir, el sacerdote Elí, no les ha reprochado. En otras versiones dice, no les ha estorbado. La palabra hebrea que está escrita aquí significa detener, estorbar, reprochar como lo leímos, frenar, dificultar. Es decir, Elí dejó que sus hijos hicieran lo que quisieran. Ofni y Fines se llamaban los hijos de Elí. Les dejó hacer esto, aunque sí, en alguna parte sí los exhorta, pero al final el Señor no fue suficiente lo que Elí exhortó a sus hijos, porque sí podemos leer en el capítulo 2 que sí, Elí les dice a sus hijos, ¿qué están haciendo? Esto está mal, esto es desagradable, los exhorta. Dice en el versículo 23 del capítulo 2, aquí en el primer libro de Samuel, dice Elí hablando con sus dos hijos, desde el 22, miren lo que hacían estos angelitos. Dice, Elí ya era muy anciano y oía todo lo que hacían sus hijos a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo de reunión. Él les preguntó, Elí a sus dos hijos, ¿por qué hacen semejantes cosas? Yo oigo de todo este pueblo acerca de sus malas acciones. No, hijos míos, no es bueno el rumor que oigo y que el pueblo del Señor difunde. Es decir, que era conocido de todos lo que los hijos de Elí hacían. Y él aquí vemos que sí les exhorta, no hagan eso, hijos, eso está mal. Tú podrías decir, oye, sí les estaba diciendo algo, pero mira cómo lo ve Dios en el versículo 13 del capítulo 3 que acabamos de leer, que le dice, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no les ha estorbado, reprochado, impedido, frenado, dificultado. Es decir, que a los ojos de Elí, él fue suficiente con decirle, no, hijos, eso está mal, no lo hagan. Pero a los ojos de Dios, que son realmente los ojos que importan, dijo, él no les ha estorbado. No fue suficiente con la exhortación o con las palabras que leímos o lo demás que hacía Samuel. A los ojos de Dios no fue suficiente. Dijo, él no les ha estorbado. Y el juicio fue tan tremendo de Dios que acabó con la vida de Ofni y Fines. ¿No te crees tú que si Elí hubiera sido más estricto, hubiera aplicado otras medidas disciplinarias, tal vez hubiera detenido el pecado de Ofni y de Fines y no hubiera sido necesario que Dios les castigara con la muerte? Entonces, podemos ver aquí que una falta de disciplina, una falta tal vez de carácter, de dureza del padre, ocasionó que Ofni y Fines siguieran haciendo de las suyas al grado que Dios acabó con sus vidas. De alguna forma podemos decir que la culpabilidad indirecta de esto es también sobre Elí. El castigo fue sobre Ofni y Fines, los hijos, pero Elí seguramente también sufrió por la muerte de sus hijos, por no haberlos corregido a tiempo. Eso yo creo que es un cargo en la conciencia que difícilmente se va a olvidar en la vida,
que por tu causa, que por mi causa, por no frenar a nuestros hijos, ellos sufran un castigo severo de parte de Dios o de parte de los hombres de las leyes humanas y reciban un castigo que se pudo haber evitado si se hubiera tomado con disciplina el castigo a tiempo por los malos actos. Otro ejemplo, en primer libro de Reyes, si me acompañan, allí está enseguida. Bueno, pasando el segundo libro de Samuel, está el primer libro de Reyes. En el capítulo 1 vemos otro caso también de un padre que le faltó aplicar disciplina a su hijo, con también consecuencias gravísimas. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 6. Estamos hablando aquí de David. Estamos hablando de David y de su hijo Adonías, uno de tantos hijos que tuvo David, Adonías. En el versículo 6 del primer libro de Reyes, primer capítulo, dice así la palabra del Señor. En toda su vida, toda la vida de Adonías, su padre David no le había contrariado diciéndole, ¿por qué has actuado así? Él era también de muy buen parecido y había nacido después de Absalón. David nunca cuestionó o contrariado, como dice aquí la Biblia, a su hijo Adonías y nunca siquiera lo cuestionó, ¿por qué has actuado así? Adonías quería ser rey, lo podemos leer en algunos versículos anteriores. Adonías quería tomar por la fuerza el trono de David. El trono por sucesión le correspondía a Salomón y Adonías, uno de sus hijos, quería tomar ese trono de David que no le correspondía y él se proclamó a sí mismo como rey. Las consecuencias fueron tan graves también en este caso que Adonías murió. Nuevamente vemos la falta de disciplina de un padre trayendo consecuencias gravísimas, no solamente sobre los hijos por la falta de corrección, sino aún por el padre, la madre y toda la familia se ve perjudicada. Así es que tú y yo, como padres, tenemos que exhortar a nuestros hijos. Tal vez como lo hizo Elí, tal vez como lo hizo David, pero no solamente debe quedar una exhortación, sino tiene que ir algo más severo y, si es necesario, aplicar castigo y disciplina. Y como dijimos al principio, esa es una forma de demostrar nuestro amor hacia nuestros hijos. Mira lo que dice Efesios 5:11, acompáñame por favor. Efesios 5:11. Las consecuencias pueden ser, en estos casos que vimos, fatales. Pueden ser consecuencias de que sea más difícil en la edad adolescente o adulta de nuestros hijos corregirlos. Y si no lo hacemos oportunamente, se pueden desviar de tal forma que ya de grandes va a resultar muy difícil, muy doloroso el poder reencaminarlos en el camino que nunca debieron dejar desde su infancia. Efesios 5:11 dice la palabra del Señor: y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. En su versión dice diferente a denunciar. Entonces, no se hagan cómplices, háganles ver su error. ¿En tu versión dice diferente? Nuevamente dice, no tomen parte en las obras malas de los que no pertenecen al reino, sino más bien que denúncienlas, ¿sí? Denúncienlas, exhíbanlas, confróntenlas, porque dice, como la versión que leía nuestro hermano, si no lo haces, te conviertes en cómplice de, aquí está hablando en general, ¿no? Pero podemos aplicarlo a nuestra vida familiar, te haces cómplice de tu hijo, de sus malos actos, si no
lo reprendes, si no lo exhortas, si no lo disciplinas, te haces partícipe de él y eso va en contra del mandamiento del Señor. Así es que si no queremos ser cómplices de los malos actos de nuestros hijos, tenemos que reprender, exhortar y si es necesario disciplinar y castigar. Que Dios nos dé el discernimiento para saber hasta dónde va a llegar nuestro estorbo. Puede ser que nada, ¿sabes qué? No lo vas a hacer. O ¿sabes qué? Porque insistes en esto, te voy a aplicar esta disciplina. De alguna forma tenemos que impedir que nuestros hijos hagan las cosas que tú y yo sabemos por la experiencia, por la madurez, por el discernimiento que son malas y que los van a llevar a sufrir, porque alguien más, si no somos nosotros, los va a castigar. Ahora, ¿desde cuándo tenemos que corregir a nuestros hijos? Ya lo sabemos, lo voy a citar, no es necesario que lo busquemos. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6, lo vimos en la sesión anterior. Entonces, desde la infancia tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Cuanto más temprano, mucho mejor. Aún de bebés tenemos que, bueno, tal vez los que estamos aquí ya pasamos por esa etapa, ¿verdad? Aquí hay un varón que tal vez todavía puede tener bebés, ¿no? Pero aún desde bebés podemos aplicar y debemos aplicar la disciplina a nuestros hijos porque es más fácil disciplinarlos cuando son pequeños, cuando todavía son más abiertos a recibir la instrucción que cuando ya están siendo grandes, ya tienen sus propias ideas, sus propios conceptos, resulta más difícil el instruirlos a una edad avanzada. Por eso algunos padres equivocadamente no disciplinan a sus hijos cuando son pequeños y los dejan hacer lo que quieran. Eso es un error muy grave. Tenemos que disciplinar a nuestros hijos desde su temprana edad. Tenemos ya que establecer reglas, establecer principios, decirle cuál es el comportamiento agradable y si no lo cumplen, castigarlo. Muchos dicen, no, es que es un bebé, compréndalo, está chiquito, no sabe lo que hace. No, tal vez no sabe lo que hace, pero si tú le dejas hacerlo, cuando sepa hacerlo, lo va a seguir haciendo. Por eso es importante que desde niños, disciplina, reglas, límites, para que aprendan a estar sometidos a una autoridad. Básicamente ese es el principio que tú y yo tenemos que buscar como padres, que nuestros hijos aprendan a someterse a una autoridad, en este caso nosotros como padres de familia. Si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, no van a respetar ni nuestra autoridad ni cualquier otra autoridad. No van a respetar al profesor, no van a respetar a sus abuelos, no van a respetar a sus hermanos mayores, a sus tíos, no van a respetar al pastor, al maestro de la escuela dominical, no van a respetar al gobierno. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a estar sometidos a una autoridad y en este caso la autoridad primaria. Nosotros como padres tenemos que ayudarlos a aprender a someterse. Unos hijos que crecen sin disciplina se vuelven inseguros, no respetan la autoridad y les falta el dominio propio. Porque si no lo disciplinas, está acostumbrado a hacer lo que él quiera, a poner desorden donde debería estar ordenado, a guardar compostura donde es propicio, y si no lo limitas en ese comportamiento, entonces no va a tener dominio propio. Si lo acostumbramos a darle todo lo que quiera, a cumplirle todos sus caprichos, a que él decida todas las cosas, entonces cuando él sea grande, él no se va a detener ante nadie. Y si a lo mejor pensando en el noviazgo le gusta a una chica y quiere ser novio de esa chica y a lo mejor le pide, como está acostumbrado a recibir lo que él quiera, por la misma tal vez mala información del mundo, quiere tener relaciones con esa chica y la chica se niega, va a decir no, entonces la va a forzar porque está acostumbrado a hacer lo que él quiera, porque desde el niño no se le puso un límite. Si los hijos no respetan la figura de autoridad primaria, que es el padre, entonces les será muy difícil respetar a la autoridad máxima, que es Dios.
si no te respeta a ti, si no me respeta a mí como una figura de autoridad que puede ver, mucho menos va a respetar a una figura de autoridad, en este caso la máxima autoridad que es Dios, a quien no ve. Por eso tú y yo tenemos que enseñarlos a instruir para que respete no solamente nuestra autoridad como padres, sino toda autoridad, a sus profesores, a sus mises en el colegio, a sus superiores en el trabajo, al gobierno, al pastor en la iglesia o, como ya les dije, a la autoridad máxima que es Dios. Tú y yo como padres representamos a Dios en la tierra, somos la autoridad delegada de Dios. Entonces, si nuestros hijos no nos obedecen a nosotros, en realidad están desobedeciendo a Dios mismo, porque tú y yo somos constituidos por autoridad sobre nuestros hijos y por lo tanto una falta de respeto o obediencia a nosotros es una falta de respeto y una falta de obediencia también a Dios. Por ello, cuanto más temprano, será mucho más fácil para ti y para mí. Cuanto más dejemos pasar el tiempo sin corregirlos, será más difícil para nosotros corregirlos y para ellos aceptar la corrección. Por supuesto, un principio fundamental que tú y yo tenemos que aplicar en la instrucción a nuestros hijos y en la corrección no es decirle, porque así lo digo yo, porque ya saben que los hijos cuestionan mucho, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué sí? ¿Por qué no? No le digas, porque así lo digo yo, porque yo soy tu padre, porque yo mando, porque yo soy la autoridad. Trata de no utilizar esa sentencia, porque entonces lo estás obligando o le estás enseñando que tú eres a quien debe respetar. A lo que debe respetar primeramente es a los principios de Dios que están en su palabra, a la palabra escrita de Dios. Entonces cuando tú le digas, porque así lo dice Dios, porque así lo dice la Biblia, porque así nos ha ordenado nuestro Padre Celestial, entonces el hijo y la hija va a aprender que tú estás ejerciendo una autoridad que Dios te ha delegado, pero el dueño o el poseedor de toda autoridad es Dios. De tal forma que si tú le dices, porque así lo dice Dios, eso le va a enseñar que el día de mañana, cuando tú no estés, va a procurar obedecer a Dios, quien sí está presente, y no a ti. Porque tú dices, así lo digo yo, porque así lo mando, porque soy tu padre. Entonces, el día que ese hijo no esté delante de ti, no está mi papá, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Pero si tú le dices, porque así lo dice Dios, porque así lo dice la palabra, porque eso nos ordena el Señor, él va a aprender, ella va a aprender que tiene que respetar a Dios, quien sí está presente, aunque tú y yo no lo estemos. Así es que no cometamos ese error de ponernos en autoritarismo, es decir, porque aquí mando yo, porque soy tu padre. No, porque así te lo demanda Dios, así lo exige Dios, que seas obediente, que respetes, que honres, que guardes el lugar que corresponde para que aprendan a obedecer a Dios. Y justamente, mis amados hermanos, ese es el propósito de la disciplina, ese es el propósito del castigo, enseñar a nuestros hijos a someterse a Dios. Si tú y yo le enseñamos correctamente a nuestros hijos a rendirse a Dios, olvídate, cuando ellos sean grandes, cuando tengan capacidad para razonar, para tomar decisiones, ellos ya aprendieron lo que es someterse a Dios. Y aunque tú no estés presente, ellos van a ser obedientes a Dios, van a ser sumisos delante de Dios y van a obedecer los mandamientos de Dios porque así fue instruido desde su infancia. Pero si tú no le enseñas, si yo no le enseño eso a nuestros hijos, cuando sean grandes, difícilmente van a respetar y difícilmente se van a someter a Dios, porque no se les enseñó desde la infancia. Ahora, ¿en qué tiempo tenemos que enseñar? Ya lo dije desde la edad más temprana, pero mira, acompáñame a la segunda carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo, que aquí viene una instrucción que le da Pablo a su discípulo Timoteo, pero creo que también podemos aplicarla a la enseñanza de nosotros como padres hacia nuestros hijos. La segunda carta de Timoteo, capítulo 4, y voy a leer de los versículos 2 al 5. Ciertamente tiene un significado espiritual, ministerial para un pastor en una iglesia, pero si lo trasladamos también a nuestra familia, nosotros como padres fungimos como pastores,
como sacerdotes de nuestra familia y podemos aplicar también estos principios. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículos 2 al 5. Dice, predica la palabra, trasládalo a tu vida como padre de familia. Predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán, apliquémoslo a nuestros hijos, no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tu ministerio principal, padre de familia, es ser el pastor, el sacerdote de tu familia, de tu esposa y de tus hijos. Y si tú y yo no tomamos la precaución de instruir a nuestros hijos desde su infancia, puede suceder lo que está aquí a partir del versículo 3 y 4 que dice, no van a soportar la sana doctrina, no van a aguantar la sana doctrina. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados, no fueron enseñados oportunamente. Y dice que van a tener comezón de oír otras fábulas. Y van a ser llevados por sus propias pasiones, van a apartar sus oídos de la verdad y van a escuchar tantas ideas, tantas filosofías, tantos conceptos que el hombre ha creado que los pueden confundir y los pueden desviar del camino que Dios ha trazado para sus vidas en el Evangelio. Eso es por un descuido, por una falta de instrucción y por una falta de disciplina cuando era oportuno hacerlo. Por eso, tú y yo tenemos que cumplir nuestro ministerio como padres instruyendo a nuestros hijos. Cuanto más temprano, mejor. Si tú dirás, es que, bueno, mis hijos ya están grandes, bueno, hermano, tal vez dejaste pasar tiempo para hacerlo oportunamente, pero nunca es tarde o lo suficientemente tarde para empezar desde ya a instruirlos en el camino del Señor. Va a costar más, ¿por qué? Porque ya tienen madurez, ya han escuchado tantos conceptos de la humanidad, tantas ideas, tantas filosofías, imaginaciones humanas que los van a contaminar y van a desviar su forma de pensar sanamente a través de la palabra. Por eso va a ser más difícil, pero nunca dejes de hacerlo, como le dice Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, en todo lugar, toda ocasión debe ser propicia para hablarles del Evangelio a nuestros hijos y que Dios haga la obra en sus vidas. Por supuesto, no es agradable la disciplina. A nadie le gusta ser disciplinado, a nadie le gusta ser corregido. Lo dice Hebreos 12:11, no lo busques, pero dice que en el momento ninguna disciplina puede ser causa de gozo. A nadie le agrada, sino de tristeza. Dice, pero después, es decir, cuando alguien te exhorta, cuando alguien te llama la atención, te dice, estás mal, eso está equivocado, no te alegras, no te gozas de ello. Dice, pero al tiempo da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Entonces, al momento no va a ser agradable, va a haber berrinche tal vez de los hijos, va a haber coraje, va a haber tal vez una respuesta desagradable porque no va a resultar de su agrado que les disciplinemos, pero al futuro va a ser un fruto apacible de justicia. Y mira, regresemos a Proverbios 29, que refuerza este pensamiento que les acabo de transmitir, de que de inmediato la disciplina no agrada, pero mira lo que dice Proverbios capítulo 29, versículo 17. Dice así, Proverbios 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará reposo, dice mi versión. En tu versión, ¿qué dice? ¿Te dará reposo? Dice en la mía. Vivirás tranquilo y satisfecho. ¿Tu versión dice?
te dará descanso y alegría. ¿En la tuya dice lo mismo? Te dará descanso, te dará alegría, te dará regocijo, te dará reposo y te dará satisfacciones, dice también mi versión. Entonces, en el momento, a lo mejor hasta como padres nos duele, ¿verdad? Castigar a nuestros hijos, disciplinarlos. A ellos, por supuesto, que no les va a agradar y tal vez hasta tengan una reacción impropia, ¿verdad? Tenemos que soportar y ser pacientes, como le dice Pablo a Timoteo, ¿sí? Pero no debemos de dejar de hacerlo. Es decir, tenemos que tener una medida justa de disciplina, pero tenemos que aplicar la disciplina cuando sea necesario. Porque lo peor de aplicar una disciplina excesiva es no aplicar disciplina. Eso puede resultar peor y como acabamos de leer en Proverbios 29:17, va a traer descanso, va a traer paz, va a traer alegría a tu vida el disciplinar a nuestros hijos. Una recomendación que yo puedo hacerles en forma personal antes de disciplinar a nuestros hijos, estamos hablando que no solamente lo regañaste, no solamente le dijiste, oye, eso estuvo mal, te equivocaste, eso no fue agradable. No me estoy refiriendo solamente a eso, como podemos ver que hizo tal vez Elí, que hizo David, ¿verdad? Pero no lo estorbaron. Estoy hablando de llegar a un grado todavía más avanzado cuando ya decides aplicar un castigo. Si tú ya decidiste que el acto de tu hijo o de tu hija merece un castigo, lo que yo te sugiero de forma personal es que antes de aplicarlo, expliques por qué lo estás haciendo. Y lo expliques bíblicamente. Hijo, te amo, el Señor también nos ama y nos castiga cuando hacemos algo equivocado y yo te voy a castigar por esto que hiciste. Y yo te voy a imponer este castigo para que tú aprendas a que lo que acabas de hacer está mal. Y de alguna forma este castigo te ayude a corregirte para que no lo vuelvas a hacer. Es decir, no se trata de llegar así solamente con la vara, o sabes que estás castigado y ya, pero sin ninguna explicación. Mira, estás consciente, hijo, que eso que hiciste va en contra de la palabra de Dios, eso que dijiste o esa acción que realizaste no va de acuerdo con los principios de Dios. Tienes que llevar al hijo a reflexionar, a reconocer que se ha equivocado. No nada más es llegar a decir y tómala, estás castigado, no vas a salir en un mes o ya no tienes permisos. ¿Pero por qué? No, tienes que explicarle, mira, eso de acuerdo a la palabra está equivocado, porque la Biblia nos dice esto y esto y esto y tú hiciste lo contrario. Tenemos que explicarle para que entienda por qué se le está castigando. Y la severidad del castigo, eso ya la definirás tú de acuerdo a lo que Dios te muestre. Obviamente en común acuerdo con tu esposa. ¿No? Tenemos que estar de acuerdo porque si tú llegas y la esposa dice, ay, no, pobrecito, mira, no estuvo tan mal, o al revés, ¿verdad? La esposa lo castiga y dices, ay, no, mira, vamos a darle chance por esta ocasión. Si el hijo ve esa diferencia de opinión entre los padres, olvídate, están creando una división, una falta de coordinación en el juzgar un acto y en castigarlo. Eso no debe ser. Si es necesario, a lo mejor ponte de acuerdo primero, oye, mira, ¿cómo ves? Pasó esto, te sugiero que hagamos esto, lleguen a algún acuerdo, de tal forma que cuando a su hijo o a su hija lleguen con lo que han acordado como castigo, estén ustedes en el mismo pensar, en el mismo sentir y no haya una división que los hijos después con sus habilidades puedan aprovechar para poner discordia entre los esposos. Por eso entonces tenemos que explicarles a nuestros hijos lo que hicieron con la palabra, por qué estuvo mal y cuál es el castigo que se les va a imponer para que ellos aprendan a no volverlo a hacer. Por supuesto, tenemos que ser empáticos, porque tú y yo también somos pecadores, así como nuestros hijos fallan, cometen errores, tú y yo también cometemos errores y por eso tenemos que ser empáticos, no ser así como que desquitar todo tu coraje y darle unos varazos con enojo ya porque estás frustrado y quieres desquitarte esa frustración de una manera irracional y pecaminosa. Por eso, con toda calma, con toda paciencia, pero sobre todo con empatía, porque
cuando nosotros pecamos y Dios nos castiga, pues esperamos que sea de alguna forma que no sea tan severo con nosotros. Así debemos también nosotros tratar a nuestros hijos cuando los vamos a castigar. Ahora bien, ¿qué hay con el castigo físico? ¿Es aplicable el castigo físico? Vamos a ver qué dice la palabra en Proverbios 23. Proverbios 23, versículos 13 y 14. Hay una gran controversia, sobre todo hoy con las formas de pensar contemporáneas, de que a los hijos no se les debe pegar, no se les debe castigar en forma física. Pero mira lo que dice Proverbios 23, versículos 13 y 14. Dice: no rehúses corregir al muchacho, si lo castigas con vara, no morirá. O sea, no se va a morir de unos varazos, a menos, bueno, por supuesto que nos excedamos, ¿verdad? En el enojo. Tú lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Entonces la palabra nos da el sustento para castigar, si es necesario, físicamente. Por supuesto, tiene que ver mucho la edad, ¿no? Si ya es un joven grande, a lo mejor de niño con una vara, ¿no? Le dabas, por ejemplo, tal vez en las pompis, ¿no? Y era más que todo el dolor, era el impacto de que el padre lo estaba castigando. Y podríamos decir que era suficiente, pero si tu hijo ya pasó de los 18, que le das con un bate de béisbol para que le duela, ¿no? Ya entonces ya no aplicaría el castigo físico en ese sentido. Cuando se es niño, sí, aún de bebé, les digo, tenemos que disciplinarlo y la palabra del Señor nos dice con vara. Sin embargo, siendo también objetivos, siendo racionales en este sentido, hay una edad en la cual la vara ya no aplica para nuestros hijos. En tal caso tenemos que aplicar otro tipo de castigo, pero cuando se merece el castigo hay que hacerlo. ¿Cuál podría ser otro tipo de castigo? ¿Qué se les ocurre, por ejemplo, para ustedes que ya tienen hijos mayores? El celular, quitarles el celular, ¿sí? Quitarles privilegios, ¿sí? ¿A ti se te ocurre alguna? Bueno, tu hijo todavía está pequeño, pero por ejemplo, a lo mejor si tiene ese privilegio de dormir con papá y con mamá, pues sabes que hoy estás castigado, hoy te vas a tu recámara, ¿no? Por ejemplo, sabes que no vas a jugar a tus videojuegos por este tiempo, no tienes permisos de salir por este tiempo, ¿no? Sí, ya no es un varazo, pero sí hay otra forma de castigo que va a doler y que de alguna forma tiene como propósito enseñarles, como les digo, a obedecer la autoridad. La palabra nos advierte, por eso tenemos que ser prudentes en la severidad del castigo. ¿Hasta dónde puede llegar el castigo? ¿Qué tan fuerte puede ser, especialmente en lo físico? La palabra del Señor nos advierte en Efesios 4:26, no lo busquen, pero en Efesios 4:26 nos dice que te puedes enojar, te puedes airar, pero sin pecar. Es decir, cuando ya tú le pegas a tu hijo o impones un castigo excesivamente severo por tu coraje, por tu enojo, por lo que hizo, cuidado, ya estás pecando. Y el problema de eso es que vas a propiciar que tu hijo, tu hija, crezca con resentimiento, con ira contenida hacia ti por esa injusticia, por ese castigo excesivo que le has aplicado. Así es que el propósito del castigo, de la disciplina, no es solamente corregir su conducta, es parte de que corrija su conducta, que ya no haga eso mismo, que ya no se comporte así, que ya no haga berrinches, que ya no sea desordenado, que ya no grite, que ya no llore, que ya no patalee, ¿no? Que ya no golpee, por ejemplo, en fin, que ya no lo haga así. Se trata de corregir conductas, pero lo principal del castigo es transformar el corazón para obedecer a Dios. De alguna forma tenemos nosotros que ser instrumentos de Dios para que el Señor, que es el único que transforma el corazón, a veces a través del castigo, ellos aprendan
más que tener una corrección en su conducta, que aprendan a transformar su corazón en obediencia al Señor. Hacer lo bueno, no por temor, sino por amor a nuestro Dios. De esta forma, nuestros hijos, aunque nosotros estemos ausentes, ellos serán prudentes en su comportamiento. Así es que, reitero, el propósito de la disciplina es enseñar a nuestros hijos a ser obedientes al Señor. Termino con lo siguiente. Ve conmigo, por favor, a Colosenses 3:21. Bueno, antes de irnos ahí, aquí mismo en Proverbios 19, hablando de qué tan severo puede ser. Y también, mis amados hermanos, tenemos que ser de alguna forma, como les digo, lógicos y también racionales en las reglas que establecemos. Nosotros como padres, cuando tenemos a nuestros hijos en casa, tenemos autoridad sobre ellos, se los dije. No solamente somos su autoridad para instruirlos, sino también para disciplinarlos, y tenemos la responsabilidad de hacerlo. Pero por supuesto tenemos que ser también racionales en cuanto establecemos las reglas del comportamiento de nuestros hijos. Si por ejemplo tu hijo o tu hija te pide permiso para ir a una fiesta pensando que ya es una persona adulta, que ya puede salir solo de casa, si te pide permiso para una fiesta y tú le preguntas, bueno, tienes que saber dónde va a ser la fiesta, algún teléfono de contacto de las personas con las que va, ¿no? Que esté reportándose, aquí estoy, ya llegué, ya voy de regreso, etcétera. Eso hay que establecerlo. Pero también hay que ser racionales en el sentido de que le puedes preguntar, a ver, ¿ya qué horas empieza la fiesta? Por ejemplo, ¿no? Pues empieza a las 8 de la noche, es el cumpleaños de un compañero. Bueno, te quiero aquí a las 9, ¿no? O sea, la fiesta empieza a las 8, en tiempo mexicano empieza a las 9:30, ¿no? Pero tú le dices, te quiero aquí a las 9, no tiene razón de ser lo que tú le estás diciendo, ¿no? ¿Sabes qué? A lo mejor te quiero aquí a las 10 o a las 11 por mucho, o yo voy por ti mejor, ¿verdad? Entonces tenemos que establecer límites que sean justos para que nuestro hijo, nuestra hija, no crezca con ese resentimiento, con ese coraje, con esa represión que posteriormente la pueden desencadenar de una forma desagradable si nosotros no sabemos darle cauce también a sus necesidades que tienen. No es lo mismo a un niño de 11 años, no es lo mismo a un joven de 18, a una señorita de 22, es decir, tenemos que ser conscientes de la edad y la etapa en la que se encuentran para establecer los límites que consideremos convenientes para sus vidas. Proverbios 19, 18 dice, corrige a tu hijo mientras haya esperanza, pero no se exceda tu alma para destruirlo. O sea, corrígelo mientras hay esperanza. La esperanza yo creo que nunca va a terminar, ¿verdad? Siempre vamos, cuando menos, si ya salieron de casa, a lo mejor ya se casaron, ya formaron su propia familia, ya no están bajo tu autoridad. Por eso la palabra del Señor dice que dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Significa que ahora ese joven o esa señorita, si sale de casa para casarse, ya no está bajo nuestra autoridad, pero está ahora bajo la autoridad de Dios, en el caso del varón, o está bajo la autoridad de su esposo, en el caso de la mujer. Ya no están bajo tu autoridad, ya no estás para castigarlos porque ya dejaron tu hogar, pero sí están para que tú les aconsejes, sí están para que tú les exhortes, sí están para que tú influyas sobre su vida, en su comportamiento, en sus actitudes. Si por ejemplo, no es el caso de los presentes, pero si por ejemplo tu hijo, tu hija se llega a casar, vive ya en su propio hogar con su familia, ves un mal comportamiento de ella o de él como esposos, con sus hijos, etcétera, tú sí tienes la autoridad dada por Cristo de exhortarle,
como lo harías con cualquier hermano que tiene un mal comportamiento, y decirle: eso no está bien, te equivocaste, mira, corrige, pide perdón, ponte a cuentas, etcétera. Pero ya no estás para castigarlo, puesto que ya no está bajo tu autoridad familiar. Pero aquí nos advierte el Señor que lo corrijamos mientras haya esperanza, pero que no nos excedamos para no destruirlo. Y ahora sí quiero que vayan conmigo a Colosenses 3:21 para terminar. Colosenses 3:21, un pasaje similar al que acabamos de leer, y dice: padres, no irriten o no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. En otro pasaje de la Biblia que lo mencioné, donde dice: no los provoques a ira, sino críalos en disciplina y la instrucción del Señor. Entonces, debe haber un límite en nuestra severidad con respecto al castigo que vamos a aplicar a nuestros hijos, en los límites también que vamos a definir de lo que consideramos prudente, porque la disciplina debe estar balanceada con el amor. Debe haber un balance entre disciplina y amor, porque si no lo hacemos, los hijos pueden crecer resentidos, desanimados y rebeldes. Un castigo excesivo es dañino, una disciplina excesiva como militar es dañina, pero la falta de castigo también hace mucho daño, y tal vez podría decir que tal vez más daño que no castigar, por supuesto. Y vemos ahí hijos perdidos en relaciones ilegales, en situaciones pecaminosas, por un mal camino, como tal vez tú y yo andábamos cuando el Señor nos rescató. Y de seguro que no queremos lo mismo para nuestros hijos. Lo que tú y yo sufrimos por la falta de conocimiento del Evangelio, no queremos que lo pase a nuestros hijos. Ahora tú y yo tenemos entonces la responsabilidad y la autoridad de instruirlos, y si es necesario, disciplinarlos y castigarlos para que aprendan a obedecer a Dios. Así es que te pido que oremos al Señor para que Él nos guíe, nos instruya de cómo disciplinar a nuestros hijos con sabiduría, con justicia, pero sobre todo con amor. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque entendemos por medio de tu palabra que es permitido, Señor, bajo tus principios, el aplicar algún tipo de disciplina o castigo a nuestros hijos cuando estos tienen un comportamiento inapropiado, no a nuestros principios, sino a los principios que tú has dejado por escritos en tu palabra. Nos has hecho ver, Señor, a través de esta enseñanza, en el caso de Ofni y Fines, los hijos de Elí, en el caso de Abdías, el hijo de David, cómo el no ser corregidos oportunamente les llevó a sufrir un castigo de parte tuya. Y no queremos eso para nuestros hijos. A veces nosotros por evitar problemas, o a veces por negligencia, por no ejercer la autoridad que nos has delegado, dejamos de disciplinar, dejamos de castigar a nuestros hijos cuando lo merecen justamente, y eso, Señor, a la larga va a causar un daño más grave que el dolor que podrían sufrir, aún físico, si nosotros aplicamos la disciplina santa que tú nos permites hacerlo, Señor. Por eso te rogamos, Padre, que nos ayudes para instruir, sí, a nuestros hijos, pero también a disciplinarlos y a castigarlos cuando sea necesario, para que corrijan su mal comportamiento, y de esta forma, Señor, encaminados en la verdad y en la justicia, Señor, puedan, llegado el momento, ellos también entender que fue para su bien y dar, como dice tu palabra, un fruto apacible, para que aprendan, Señor, a someterse a la autoridad que nos has delegado, pero sobre todo aprendan a someterse a ti, a tu autoridad, a tu poder, Señor, y eso será benéfico para sus vidas y ayudará, Padre, para que ellos obedezcan tus principios y mandamientos. Danos entonces, Señor, esa sabiduría, ese discernimiento para aplicar tus verdades, Señor, a nuestros hijos, aunque estas
signifiquen un castigo para ellos, Señor, pero sabemos que al final será bendición para sus vidas, como así mismo es sobre nosotros tu disciplina y tu castigo cuando hacemos mal. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche y te damos la gloria por todo esto que nos has permitido aprender de ti, Señor. Permítenos también aplicarlo cuando sea necesario para gloria de tu nombre, para bien de nuestros hijos y también para descanso de nuestra alma, Señor. Te lo pedimos, amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches. Dios les bendiga.